Usted puede tener el mejor nadador del mundo, pero si no entrenó en RCP, si no estuvo en los simulacros, si no sabe de rescate, pues finalmente puede ser el mejor nadador del mundo, llegó y cruzó la piscina, devolvió, pero no supo cómo atender a la víctima. Por eso los simulacros y esos reentrenamientos permanentes son fundamentales para mantener la capacidad de respuesta realmente viva, activa, presente, vigente. Eso es fundamental. Si me preguntan tres no negociables, para mí serían esos. La vida humana siempre está primero. Ningún parque es seguro solamente porque tenga salvavidas. Y todo aquello que no se controla termina convirtiéndose en riesgo. Quien no mide, no controla. Y quien no controla está expuesto a que esos parámetros se salgan del estándar. Las mediciones de los parámetros físicos y químicos deberían hacerse mínimo, apertura, horas pico y cierre. Porque hay una cosa importante, la condición del agua cambia completamente durante el día. Y ahí es donde realmente uno entiende el comportamiento operativo del sistema. En un parque acuático, una situación puede cambiar de un momento a otro. Un descuido de uno de nuestros colaboradores, una motobomba que no está haciendo bien su función, los parámetros del agua pueden estar mal o simplemente un botiquín que no tenga lo necesario. Ahí se nos puede generar una emergencia. Es por eso que hoy vamos a hablar de seguridad acuática. Hola, bienvenidos a Operación Segura. Soy Alexander Gómez de Parlab y esto es un podcast que buscamos que el día de hoy ustedes aprendan y se enteren de los nuevos cambios que trae la normatividad en temas de piscinas y de seguridad acuática. Para eso me acompaña el día de hoy un invitado muy especial, es mi amigo Javier Casallas, quien es el director de la Sala de Parques Recreativos y Acuáticos de Colombia y además es asesor en temas de seguridad acuática en la ISO 14001, en la gestión de riesgos de entornos acuáticos. En fin, un gran, inmenso saludo, amigo Javier. ¿Cómo estás? Buena tarde y gracias por estar en Operación Segura. Agradecerle la invitación el día de hoy, esta tarde. Y bueno, pienso que vamos a poder conversar y vamos a poder navegar por cada una de esas cosas que usted mencionaba al inicio de esa entrada importante que ha hecho sobre el tema normativo y de seguridad acuática. Leía en una de sus publicaciones en redes, don Javier, que las principales decisiones en los temas de seguridad acuática no se toman al borde de la piscina. Muchos de estos inician desde la parte administrativa. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que las decisiones más importantes de una piscina no se toman al borde del agua, se toman desde la dirección de la organización, desde la administración del parque, desde la administración del conjunto residencial, desde la administración del hotel. ¿Por qué? Porque al final el salvavidas puede reaccionar, pero quien realmente define si una operación es segura o no es la administración del establecimiento. Ahí es donde se decide si se invierte en mantenimiento, si se contrata el personal suficiente, si se hacen entrenamientos, si se reemplazan equipos o si se deja pasar una falla porque todavía funciona. Y cuando ocurre un incidente grave, normalmente uno descubre que no fue un solo error, sino que fue la sumatoria de muchas cosas. Por eso hoy la seguridad acuática debe ser, o sea, debe dejar de ser solamente un tema operativo y debe, pues, yo pienso que eso se ha convertido en un tema reputacional, legal y humano, porque una emergencia no solamente afecta a la víctima y a su familia, sino que también afecta la confianza del usuario, la imagen de la instalación y la sostenibilidad de la misma operación, con un agravante adicional, que eso permea el sector. Entonces, la gente puede pensar las piscinas no son seguras por un incidente,
por un accidente, por un ahogamiento, por una lesión, porque no siempre son ahogamientos. Algunas veces dejan lesiones de por vida en las personas. No simplemente lesiones corporales, también desde la piel, cuando los parámetros del agua no cumplen. Y ahora que hablamos de esto, en el 2026 llegaron dos resoluciones claves que están calienticas, que quizás a quienes están observando este podcast, este video podcast, aún no los conocen, y son la resolución 234 de febrero del 2026 y la resolución 929 de ahora de abril, de mayo de este año. Hablemoslos en términos prácticos, Javier. ¿Qué es lo más importante que un operador debe entender de cada una de estas? Muy importante esa referencia que usted hace el día de hoy. Y antes de ahondar un poquito, quiero contarles un poco de historia, si me lo permite, claro está. Llevábamos hoy 10 años sin un norte claro, y este año, después de 6 consultas públicas del ministerio, 3 en la parte constructiva, 2 consultas públicas en la parte sanitaria y una consulta pública en la dispositivos de seguridad, podemos decir que después de casi 5 años de estar inmersos dentro de esas consultas públicas que sacó el ministerio, con un equipo interdisciplinario de la cual hacemos parte algunas personas profesionales del sector de Antioquia y de otras regiones del país, pudimos participar en las observaciones, en los comentarios y proponiendo cosas importantes desde un organismo que es la Sala Especializada de Parques Acuáticos y Piscinas de Colombia. Eso como para entender un poco cómo ha sido la evolución de lo que hoy es las resoluciones 234 y 929 de 2026, que básicamente obligan a profesionalizar mucho más la operación acuática en Colombia. La resolución 234 es muy fácil de aprender, difícil de olvidar. Está muy enfocada en la calidad del agua y el control sanitario. Ya no basta con tomar una medición y llenar un formato. Ahora se espera que, ese es el esperado, que exista control, análisis y capacidad de respuesta, lo que nosotros en términos administrativos llamamos trazabilidad. La norma obliga a entender que el agua está en constante cambio y que una piscina segura depende de esa estabilidad operacional todo el tiempo. Y adicionalmente, con la otra resolución, que es la 929 de mayo, está muy reciente, complementa eso desde la parte técnica. Y pues no solamente la parte técnica, la parte constructiva, porque ahí nos adentramos en ese tema de la hidráulica, de los periodos de recirculación, de los drenajes, de los materiales, de la ventilación, de la accesibilidad, de lo que casi nadie habla, y del diseño de la piscina que debe ser pensando en la seguridad de los usuarios. Lo más importante de estas dos normas es entender que el propósito es cambiar el chip que tenemos hoy en día. Ya no se puede, la idea es ya no operar desde la improvisación o desde lo que normalmente escucha uno, es que siempre se ha hecho así. Hoy la operación de piscinas y estructuras similares está cambiando y esas dos normas que después de 10 años por fin salieron, independientemente de que tengan aspectos de mejora, porque poner de acuerdo a todos los operadores de piscinas en todo el país no es fácil, pero ¿qué es lo más importante? Ya hay un lineamiento normativo que lo que debemos hacer es revisar lo que tenemos y algo muy sencillo, hacer un plan de acción cumplible, medible, con seguimientos, para que en ninguna parte del país puedan llegar y decirle al operador, a quien está ahí al frente administrando esa piscina, en caso de una auditoría, que usted pueda tener herramientas legales, demostrables, legales, para poder decir, venga, claro, la norma salió, este ha sido nuestro plan de trabajo y estamos en el proceso de desarrollo.
Eso es mejor que no tener nada. Entonces, ahí está el éxito, hacer un plan de acción, obviamente acompañarse de una asesoría, de una consulta en los organismos de inspección, vigilancia y control de la parte sanitaria y de la parte constructiva si lo hay, sino acceder a servicios profesionales que los encuentran, obviamente, en profesionales que estemos en el sector. Muy bien, recapitulemos. La 234 es para qué? La parte sanitaria, Y calidad del agua. de agua, y la 929 es la parte constructiva y de seguridad. Muy bien, más claro, no puede cantar un gallo, como decíamos coloquialmente, y eso es muy importante que ustedes, operadores, quien tenga una piscina, ojo, no es solamente un parque recreativo, cualquier persona que tenga una piscina debe de cumplir estos temas. Hablando de la calidad del agua, don Javier, ¿cuáles son las principales o los principales parámetros que se pueden salir de control al momento de la operación y por qué? Cuando uno habla de agua, aguas recreativas, ¿no? Hay parámetros que históricamente son los que más problemas generan, lo que es el pH, el cloro residual, porque hay dos tipos de cloro o dos mediciones en cloro, el cloro libre y el cloro residual. La otra es la turbidez y muchas veces la estabilidad microbiológica, porque uno puede ver aguas que químicamente pueden estar bien, Visualmente pueden estar muy bien. físicamente pueden estar bien, pero microbiológicamente puede que no cumplan. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente algo que se presenta y es que hay piscinas, no digo que sean todas, que siempre las trabajan al límite, con mucha carga de bañistas, con sistemas hidráulicos insuficientes o mantenimientos atrasados. Y hay algo muy importante que la gente lo ignora o lo pasa desapercibido o no lo tiene presente. El agua siempre avisa, siempre. El problema, Cuando hablamos, Javier, qué pena y te interrumpo, cuando hablamos de que el agua avisa, nos referimos a que muestra algún indicio, algún parámetro alterado. ¿Qué muestra el agua? el problema es que muchas veces la operación normaliza esas señales de alerta. Por ejemplo, el olor fuerte a cloro, que la gente cree que significa limpieza. Y eso muchas veces realmente significa que ahí es un desequilibrio químico, o la irritación en los ojos, o la espuma, o el agua opaca, el agua verdosa. Eso nunca debe verse como normal. Y otra cosa importante, quien no mide, no controla. Y quien no controla está expuesto a que esos parámetros se salgan del estándar. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Y cuál es la recomendación? Las mediciones de los parámetros físicos y químicos, básicamente, ya les voy a dar un tips, deberían hacerse mínimo apertura, horas pico y cierre, porque hay una cosa importante, la condición del agua cambia completamente durante el día y ahí es donde realmente uno entiende el comportamiento operativo del sistema. Cuando les comenté hace algunos segundos que les iba a dar un tips, es que uno normalmente cuando va a una piscina o el operario, ¿qué es lo primero que tiene que hacer cuando llega a la piscina? Pues medir los parámetros. Cloro, pH, ya sea de las diferentes formas, sea con el reactivo o sea con el digital. ¿Uno qué mediría primero, cloro o pH? Normalmente yo creo que hacen cloro. Me excusan los televidentes si me equivoco. He ahí el detalle. Lo que pasa es que uno lo primero que debería hacer es medir el pH del agua, porque el pH me indica a mí, dependiendo del rango, si el desinfectante es eficiente o no. O si la piscina hizo su ciclo durante, no sé, un periodo X de tiempo. Uno, ¿por qué debe medir el pH? Porque dependiendo del rango del pH, digamos que cuando el agua tiene un pH muy alto, la eficiencia del desinfectante es muy baja. Entonces yo quiero hacer mucho más eficiente el desinfectante, que en este caso es cloro. Entonces, ¿qué debo hacer? Tener un rango de pH que esté muy cerca al parámetro medio, que es ni ácido ni básico, es un pH neutro. Entre más cercano esté a 7, que es el pH neutro, es mucho más eficiente el desinfectante. Estamos hablando, y voy a poner un ejemplo,
Cuando uno tiene un pH de 7, 8, de 8, la eficiencia del desinfectante es del 20%, más o menos, en promedio. Entonces, si usted tiene 3 partes por millón de cloro y usted tiene un pH de 8, es un ejemplo, pues realmente lo que está desinfectando ahí no es las 3 partes por millón. La eficiencia del desinfectante está al 20%. El 20% de 3 partes por millón sería 0.6. O sea, no están ni siquiera dentro de los parámetros. ¿Y qué pasa con el resto del cloro que está ahí? Digamos que el primer parámetro que uno debe controlar, pH del agua. El segundo parámetro, el cloro. ¿Por qué? Porque si hay una desviación muy alta en el parámetro del pH, cuando está a niveles muy altos, digamos que los extremos son malos en ambos casos, ni muy ácido ni muy básico. Debe estar cercano al punto neutro. Entonces, ¿qué pasa? Por eso los ojos irritados, por eso Las cosas en piel, ¿cierto? De pronto algún tipo de alergia o algo. hay que cuidar el tema del pH, primero por algunas consideraciones secundarias, pero lo más importante es por la eficiencia del desinfectante. Y cuando hablo de eficiencia es que si tenemos un parámetro que normalmente eso es lo que uno visualiza, el parámetro cuando está demasiado alto, el desinfectante no actúa o actúa en un porcentaje menor. Entonces, ¿qué pasa con el resto de producto? Pues usted puede que haga la medición, pero ¿qué pasa? Cuando el pH está muy alto, la eficiencia del desinfectante es menor y ¿qué está haciendo? Desperdiciando cloro. Entonces usted puede tener un poco menos de cloro, pero si el parámetro del pH del agua está muy cercano al neutro, que es 7, pues va a ser más eficiente el desinfectante. Puede estar en 7, 7,2, 7,4, pero debe ser más eficiente si está cercano a 7. Muy bien, Javier. Esta resolución, la 234, nos está trayendo nuevos retos para la operación y corremos muchas veces el riesgo de que esto se considere un saludo a la bandera, porque obviamente pues, nos ponemos a llenar planas muchas veces como pH bien o está en tanto, en tanto, en tanto, y todos los días es lo mismo. Pero cuando un operador encuentre que uno de estos datos sea el pH que esté alterado, ¿cómo debe trabajar? ¿Debe cerrar el servicio? ¿Lo restringe? ¿Intenta corregirlo? ¿Cómo debe hacer cuando esa persona llega a primera hora de la mañana para lograr o toma medidas de los parámetros del agua de su piscina? Yo pienso que lo más importante en este momento es, yo sé que la resolución 234 introduce unos índices, unas mediciones como herramientas de gestión del riesgo, ¿cierto? ¿Cómo implementarlas de manera tal que no se vuelvan papel y control real? Porque es que finalmente uno llega a las instalaciones y uno de los grandes errores de la industria es medir solamente para llenar formatos. Entonces, esos indicadores o esos resultados tienen sentido cuando sirven para tomar decisiones. Si un parámetro sale mal, la pregunta no es cómo justifico el dato o no cómo coloco algo errado para decir que cumplo y que todo está bien, sino hay que evidenciar qué riesgo tengo en ese momento y qué debo hacer para proteger al usuario. A veces es algo muy sencillo, basta con corregir, otras veces hay que restringir el uso y en ciertos casos lo más recomendable es cerrarlo temporalmente, obviamente informando por qué se hace, diciéndole, comunicándole a las personas o a los usuarios cuál es la razón, pero sin verlo como que es un accidente, sino que es parte del tratamiento y que es por la seguridad de los usuarios. Conversábamos en el tercer Congreso Internacional de Ahogamientos en Bogotá que muchas veces los constructores de piscinas o de estructuras similares no tenían en cuenta la mirada desde la seguridad y que muchas de estas se hacen toboganes muy lindos, pero con muchos puntos ciegos donde se pierde la seguridad de las personas y específicamente de los niños. ¿Qué podemos hablar y en qué nos podrá ayudar la resolución 929 con este tema? Hay dos cosas que a mi modo de ver y desde mi apreciación personal, que puede que esté de acuerdo o no con algunas personas del sector profesionales, nosotros tenemos dos líneas de trabajo. En temas normativos, esto es muy amplio. Entonces, ¿qué sucede? Una cosa es la ley de piscinas,
que tiene que ver con todo este tema sanitario, la parte constructiva de la piscina, pero por otro lado tenemos la ley de parques, con una serie de reglamentaciones a través de unas resoluciones y otros, digamos que otras leyes. Pero entonces, ¿qué sucede? Uno no se puede apartar ni de una ni de la otra. El deber ser es que tenga en cuenta las dos. Entonces, a veces tener el conocimiento tan especializado en conocer una norma, conocer la otra, conocer todas esas regulaciones que hay, porque básicamente, así rapidito, son 17 normas en temas de ley de piscinas y de parques. Pues, obviamente, teniendo en cuenta la parte constructiva, sin tener en cuenta todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, algunas normas y componentes ambientales. Entonces, uno dice, venga, pero tanta cosa. Pues sí, sí, hay muchas normas que son concurrentes, que están relacionadas y que uno no puede dejarlas pasar por un ladito. Entonces, frente a eso, hay algunas consideraciones. Yo recientemente he visto por ahí algunas inauguraciones, aperturas de parques, y uno no necesita estar ahí para en una foto determinar cosas que hacen parte de la seguridad, pero que a veces, digamos que uno pasa porque hasta que no le suceden cosas, uno no dice, aquí debió de haber ido algo. Entonces, el tema de voy a poner un ejemplo. No voy a hablar aquí de ningún parque. Yo tengo una piscina, pero esa piscina tiene un tobogán con dos salidas o dos llegadas. Entonces, la velocidad es más o menos representativa, porque siempre es larguito. Hay unas curvas y los usuarios llegan siempre al mismo tiempo. Algunas veces con una distancia en segundos de otro, otras veces llega uno solo y bueno, hasta ahí, bien. Pero cuando de pronto no hay ningún problema en el tobogán, llegaron a la piscina, pero resulta que uno llegó primero que el otro y no se conocen. Uno es una persona adulta y otra es una persona menor. Resulta que la persona menor salió del tobogán y se atravesó en la línea del otro tobogán. ¿Cómo hacemos para evitar que cuando usted llegue a la piscina, usted no invada el carril del otro porque no aparece por ningún lado? Entonces, es algo muy sencillo. Usted coloca no una línea imaginaria, no pintar el piso. Tiene que colocar un carril como el de las piscinas olímpicas. ¿Para qué? Para poder evitar que una persona, porque han habido accidentes graves frente a ese tema, que una persona se cruce al carril del otro o a la línea de llegada o invada el carril. Eso es como en una carretera. Pues digamos que difícilmente es un símil, pero si la línea amarilla está, pues usted no debe pasarse al otro lado. Y si es continua. Pero aquí, como estamos en el agua, uno llega desubicado, cae a la piscina. Entonces, ¿qué es importante? Que no haya una línea imaginaria, que no esté pintado en el piso, sino que tenga una corchera que permita que usted haya un mejor control por parte del operario, por parte del salvavidas en la piscina. Y eso también debe venir acompañado, Javier, de instrucciones claras por parte del operador al momento de que vaya a lanzar al cliente. Javier, ahora nos hablabas de la parte normativa, la ley 1209 del 2008. ¿Cuáles son esos innegociables que sí o sí nosotros debemos de cumplir? La ley 1209 tiene no solamente uno, tiene varios que para mí, digamos que no son negociables. Y pienso que yo he hablado hace mucho tiempo y usted me ha escuchado, hablo de seguridad con propósito. Y todas las actividades, sobre todo en la parte recreativa, pues uno, ¿qué es lo que quiere brindar? Esparcimiento, recordación, una buena actividad, entretenimiento. Eso no se puede convertir en lo contrario. Entonces, antes de abrir una piscina, uno debería tener la certeza de que el agua es segura, de que el sistema hidráulico, que esa es una de las grandes fallas de los constructores, que digamos que fallan en el diseño hidráulico. Y cuando el diseño hidráulico, no digo que son todos, ¿no? Para que no tener inconvenientes de pronto con algunos constructores. Algunos no tienen en cuenta bien el diseño hidráulico, porque es que el diseño hidráulico es lo más importante a la hora de hacer el diseño de una piscina. Se la puede hacer de muchas formas, la puede hacer cuadrada, redonda, como un riñón, bueno, en fin. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es qué es lo que va a garantizar a futuro la seguridad química, física y microbiológica. Entonces, lo más importante
lo más importante, y lo repito así, es el diseño hidráulico de una piscina. Cuando una piscina tiene un buen diseño hidráulico, esa piscina podría decir yo que funciona bien, que es segura y bueno, digamos que hay otra serie de consideraciones. Adicionalmente, cuando usted tiene visibilidad completa del espejo de agua, usted dice, esta piscina es confiable. Digamos que así, la primera impresión, usted ve el agua clara, cristalina, transparente, usted dice, esta piscina es confiable. Químicamente puede estar bien, físicamente puede estar bien, digamos que microbiológicamente ahí es donde hay un detalle, pero desde que se haga el control físico y químico, el microbiológico, digamos que sale adelante. ¿Qué es lo importante? Que el personal que esté ahí realmente esté entrenado. También revisar la señalización, los equipos, el botiquín, las comunicaciones, las rutas de evacuación. Muchas veces en las instalaciones se abre porque, mira, ya es hora, pero la apertura de una instalación, de una piscina, estructura similar, llámese atracción acuática, debería depender de una validación técnica completa. Si al momento de hacer esa apertura hay una condición crítica sin controlar, simplemente no debería abrirse. Y algo muy importante que yo critico mucho y es la lista de chequeo no puede convertirse en una rutina automática, en esa plana que yo hago todos los días y que digo que todo está bien, pero ni siquiera voy y reviso. Entonces, debe ser una validación consciente del riesgo antes de iniciar la operación. Y eso, obviamente, es charladito, eso es socializado, eso es haciendo esa retroalimentación positiva de la seguridad, porque finalmente, como digo yo, la seguridad con propósito finalmente nos permite garantizar la seguridad de las personas. Javier, hablemos ahora de temas de seguridad. Sabemos que por lo regular los establecimientos tienen un plan de emergencia, pero también deben de tener un plan de emergencia de la piscina, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar frente a esto? A uno, la norma le dice, usted debe tener un plan de emergencias en la instalación y eso es global. Que incluso sirve porque o es un requisito para poder abrir el establecimiento. Pero adicionalmente, usted debe tener el plan de seguridad de la piscina, porque claro, hay un componente por allá dentro del plan de emergencia general que habla de los planes operativos normalizados, qué hacer en caso de terremoto, de incendio, hasta de ahogamiento. Usted puede tener 4, 5, 8, 10 planes operativos normalizados que se llaman los PONS, P-O-N. Entonces, la capacitación en una operación acuática no puede ser un evento aislado para cumplir un requisito. Tiene que convertirse en cultura y además eso debe hacerse según el rol. No necesita lo mismo un salvavidas que un operador o un operador de mantenimiento, que es el que hace el mantenimiento de la piscina o estructura similar a lo que hace un supervisor. Entonces, el salvavidas necesita un entrenamiento constante, no en natación, porque puede ser el mejor nadador del mundo, pero si usted no se está entrenando en rescate, en RCP, en vigilancia activa, entonces digamos que ahí es cuando el salvavidas presenta deficiencias. El supervisor que necesita liderazgo, manejo de emergencias, bajo presión. Digamos que cuando hablamos de liderazgo y todo ese tema de emergencias, pues no es que programamos un simulacro y ya con eso ya quede listo, chuleado. Ya con eso es más que capacitación. No, tiene que hacer una serie de formaciones y pues hay unos cursos que se dictan para administradores de piscinas y estructuras similares, que son formaciones de 2 días. Hay otro que es para operadores, que también es una certificación que se hace con la PHTA, que es para operadores de piscinas. Y entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque adicionalmente de que el salvavidas tenga su formación, su entrenamiento, de que el supervisor también lo tenga, el operador también necesita entender y comprender cómo es el comportamiento del agua y los sistemas hidráulicos. Pero más allá de todo eso es entender que las habilidades se pierden si no se practican. Entonces, ¿qué pasa? Si usted lo va a certificar cada 5 años,
y no va a estar haciendo una retroalimentación permanente si no tiene documentados los procesos, si no tiene documentados los manuales, pues finalmente la gente no tiene dónde repasar, no tiene dónde leer. Usted debe, no tiene, debe hacer una retroalimentación con todas las áreas, llámese las personas de salvamento acuático, llámese las personas de la supervisión, llámense las personas de la operación de las piscinas. Es más, esa retroalimentación que le dan los usuarios también es importante. Esa retroalimentación que le dan los contratistas que tienen a su servicio también es importante. Entonces no es un solo actor, son todos los actores que hay en la cadena. Uno puede tener el mejor certificado colgado ya en la pared. Dice, participó, se certifica, pero si no entrena, si no hace una valoración periódica, en una emergencia real, usted va a reaccionar tarde. Entonces, usted puede tener el mejor nadador del mundo, pero si no entrenó en RCP, si no estuvo en los simulacros, si no sabe de rescate, pues finalmente puede ser el mejor nadador del mundo, llegó y cruzó la piscina, devolvió, pero no supo cómo atender a la víctima. Por eso los simulacros y esos reentrenamientos permanentes son fundamentales para mantener la capacidad de respuesta realmente viva, activa, presente, vigente. Eso es fundamental. Javier, y esto lo convalido porque incluso lo conversábamos hace unos días y es muy importante hablar en los equipos de trabajo sobre esos incidentes pequeños que nos pasaron en la operación. ¿Para qué? Para retroalimentar el equipo, pero también ajustar nuestros planes de emergencia y lo que tengamos que ajustar. Javier, por último y para cerrar, si hoy en Colombia un operador quiere ponerse al día en estas nuevas resoluciones o ajustarse completamente a lo que dice la resolución 0880, la ley 1209, ¿cuál debe de ser su ruta a 30, a 60 y a 90 días? Básicamente, yo al comienzo le dije, bueno, hay un operador que quiere ponerse al día con todo esto y lo primero que le recomiendo es haga un diagnóstico honesto. Diagnóstico honesto. Alguien que le diga la verdad, por muy dolorosa que sea. Alguien que le diga el estado del arte en el que se encuentra su instalación. Entender realmente cómo está la infraestructura, cómo está el agua, cómo está el personal y cuáles son esos riesgos críticos en la operación es fundamental. Después vienen esas correcciones prioritarias, que son las de corto plazo, el mantenimiento, la capacitación, la actualización documental, porque hay seguramente procesos de hace 10 años. Nunca los han actualizado porque no había normas de referencia. Entonces, después de 10 años, pues ya es hora de hacer esos ajustes documentales. Y más allá de tener esos manuales escritos como el libro gordo de Petete, que son unos documentos gigantes con muchas hojas, es hacerlos muy prácticos, es hacer la evaluación, es fortalecer todo el tema del desarrollo educativo del personal operativo y finalmente consolidar el sistema y crear cultura. Pero ahí yo pienso que, yendo un poquito más a fondo, hay tres decisiones que no se pueden aplazar. Corregir esos riesgos críticos de seguridad, fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias. Y tercera, trazabilidad operacional real, porque al final del día, la seguridad de los espacios acuáticos, recreativos, llámense piscinas, estructuras similares, hogares, en fin, no pueden depender de la suerte. Eso no es lance la moneda y, a ver, cara o sello. Si me preguntan tres no negociables, para mí serían esos. La vida humana siempre está primero. Ningún parque es seguro solamente porque tenga salvavidas. Y todo aquello que no se controla termina convirtiéndose en riesgo. Javier, esto es mucha tela para cortar y ya se nos está acabando el tiempo, pero quería darte las gracias por haber estado acá con nosotros, porque quienes hemos estado al frente de la operación de una piscina sabemos que los temas de seguridad acuática es un tema que realmente salva vidas y principalmente por las cifras de ahogamiento que presenta el país, que son muy altas, inclusive para mi departamento, que es Antioquia, que es quien
más aporta a las cifras de ahogamiento en todo el país. Entonces, Javier, muchas gracias por haber estado en Operación Segura. A usted por la invitación, le agradezco enormemente. Ha sido un espacio de retroalimentación, pienso yo. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos siempre atentos, siempre a la orden. Cualquier cosa, pues me pueden buscar en mis redes sociales. Y bueno, espero que podamos hacer una segunda parte, porque de esto, como usted dijo, hay mucha tela que cortar. Muy bien, si este episodio a usted le gustó, le pareció interesante, por favor, compártalo con su equipo de trabajo, compártaselo a sus líderes, compártaselo al personal operativo, al personal de mantenimiento, a todos en su operación, compártaselo para que entre todos vamos fortaleciendo y construyendo esa cultura de seguridad. Muchas gracias por estar en Operación Segura, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este capítulo el día de hoy. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, @deparlab_co en Instagram. Soy Alexander Gómez González y recuerden que un parque es más divertido, una piscina es más divertida cuando es seguro. Hasta la próxima oportunidad.